Considero que la paternidad es una de las tareas más nobles que puede tener el ser humano, pero también puede ser una de las tareas más peligrosas por toda la responsabilidad que implica. No solamente el engendrar, sino el criar, el educar a un hijo y el hecho de que todos tengamos ese derecho, por ejemplo, quizás es donde lo vuelve un poquito o lo puede volver un poquito peligroso porque pues al final cualquiera puede tener un hijo, ¿no? O sea, Sí, traer a una persona al mundo pues es muy fácil, pero hacerse responsable de él, y bueno, ya hemos hablado de la responsabilidad y todo lo que implica, pues no es cualquier cosa. Pero igual no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, no sé que, si han podido vislumbrar esto, pero también considero que estamos en una época, en una etapa histórica, en donde pareciera que hay una generación que ha asumido la paternidad de manera más consciente, en el sentido de que yo por lo menos lo veo en mi generación y pues he podido observar que los papás se empiezan a involucrar más en la educación de sus hijos o se empiezan a involucrar más en ciertas actividades, no solamente en casa, sino también escolares, extraescolares, o de repente pareciera que les preocupa más o nos preocupa más que los hijos puedan desarrollar ciertas habilidades, llevarlos a diferentes actividades, a diferentes disciplinas, que puedan adquirir más herramientas, pero no sé en realidad qué tan genuino sea, ¿no? Porque eso es lo que podemos observar, pero si en el fondo a lo mejor tiene que ver con una cuestión de el deber ser, de apariencia social, o realmente tenga que ver con una intención genuina claro. de que los niños puedan crecer de manera libre, de que puedan crecer de manera sana y que puedan aprovechar todas esas herramientas o todos esos recursos para tener una vida extraordinaria. Claro. No sé ustedes Sí. cómo lo vislumbran. Mira, yo estoy de acuerdo y creo que los tres somos de la generación en la que nuestros papás pues eran rígidos, no eran duros, eran, bueno, al menos a mí me tocó pues la nalgada, el regaño, el jalón, pero sí, y ahorita de papá entiendo que todo eso viene siendo herencia también de sus padres, porque antes decían, no, pues la mano tiene que ser dura y el papá tiene que ser duro y la mamá consentir, etcétera. Entonces crecimos en una generación y como tú dices, Uh ahorita creo que lo que ha hecho ese parteaguas, lo que ha cambiado en cuestión de involucrarnos más como papás en la educación, en el crecimiento, en el pensamiento de los niños, es la información. Antes, obviamente, le decías a un papá, oye, es que le vas a generar un trauma de grande. Pues les valía, ¿no? O sea, coscorrón, grito, regaño, al menos esa fue mi generación. -huh. Y hoy en día la información y que ya sale a la luz tantos estudios, que si tú le hablas al niño de esta manera, hoy en día pues la educación respetuosa y que también es una balanza, o sea, son dos picos totalmente diferentes y a eso es lo que voy. Sí es estar bien informado para ir por un buen camino y creo que Ajá. en mi caso, por ejemplo, sí hemos cometido errores, pero siempre buscando la información correcta, pues para guiarlos de buena manera. Yo siempre, ahorita que decías eso de el peso que lleva a ser un padre y el guiar a una personita que en un futuro pues es real, realmente va a ser los hombres del futuro, ¿no? Yo siempre le he dicho a las maestras, a las mises, a las coaches, siempre les he dicho que su trabajo es muy poco valorado porque al final del día los niños pasan una gran parte aprendiendo de ellas. Independientemente de lo que les enseñan, la maestra trae una energía, una forma de ser y yo siempre les digo, para mí es un valor súper importante el que tienen los maestros porque es real, o sea, están guiando a nuestros hijos para ser los hombres, los futuros, el futuro del país, digamos, así metemos como lo que de repente dice el gobierno, ¿no? Pero sí es una chamba muy fuerte, pesada, y obviamente como padre, y aquí voy a indagar un poquito con estas cosas, puede ser el camino en el que muchos papás dicen, bueno, por eso lo mando a la escuela,
y pues ahí me lo educan, ¿no? O sea, y yo acá me encargo de lo demás, pero allá lo tienen que educar y si algo hace mal, pues es culpa de la maestra, de la escuela, del sistema, etcétera. Sí. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque sí, sí llevan una educación básica y todo, pero como dices tú al final del día, la carga de los valores del niño, de cómo va a ser, la personalidad que va a tener, el que formen un carácter, creo que viene pues básicamente de nosotros. Y ahorita más adelante les voy a contar algo que también creo que está un poquito en Ujú. controversia con esto de la educación. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy en día, y yo soy parte de, antes de que naciera mi primer hijo, Samo, yo me puse a leer muchísimos libros, muchos libros. O sea, yo me ponía y me ponía a ver videos y educación y cómo y todo. Y, y ahorita que esté Emiliano, que es el segundo, Ujú. que se pueden decir los ingleses, ¿verdad? Es un desmadre, o sea, la verdad es que se brinca, corre, pica, pega, hace. Ajá. O sea, son dos ocasiones totalmente diferentes. Sí, nuestra paciencia, perdón, es diferente. Y mucha gente nos dice, es que Samu es súper tranquilo, y Sí. es muy amoroso, y abraza, y es, ¿sabes? Samu se involucra. Y el otro no, el otro le vale, o sea, ese no demuestra cariño, ni abraza, ni, o sea, ese es un relajo, pues. Sí, sí. Entonces, yo cuando nace Samu y lo educamos, dijimos, wow, o sea, qué fácil es educar, porque yo estaba muy bien informado, ¿no? No es fácil, pero yo dije, no Ajá. manches, es un súper niño. Sí, sí, sí. Entonces, cuando llega el segundo, dices, pues va a estar fácil, porque ya eduqué a uno. No, no, o sea, fue complicadísimo. Samo adoptó una parte de nosotros de querer, él enseñar también, o sea, enseñarle a su hermano a ser, pues, como él, una persona. Entonces, adoptaba el papel de educarlo también. Entonces, era un Ajá. choque y era, a ver, Samo, espérate, ¿sabes? Este choque. Entonces, sí no es complicado, sí es un trabajo que no termina, como siempre lo decimos. A veces los papás, bueno, en este caso, pues que somos padres, y va al tema de la Ujú. paternidad, pues involucra todo, o sea, desde que lo dejas en casa o desde que estás con él, o sea, todo es un factor que en ellos va a generar pues esa personalidad. Ujú. Entonces, creo que estoy de acuerdo en esa parte. Hoy en día estamos muy informados, creo que sobreinformados, pero sí, lo que platicamos hace ratito, tener una base de información real y no lo que dices tú, lo que la sociedad dice. Bueno, ahorita, por ejemplo, como tú dices, lo que la sociedad dicta, lo que la sociedad dice, porque si te sales un poquito de eso, pues estás mal, eres mal padre. Sí, O sea, no, no, sí. no, no. Y que me parece un punto importante ahorita de retomar el tema de la información, porque bien lo dices, podría ser una sobreinformación y habría que ver a qué nos estamos remitiendo también, ¿no? Sí, Porque, claro. o a lo mejor uno podría pensar que que está acudiendo a la información adecuada y que está haciendo las cosas de la mejor forma, pero puede ser que en realidad Sí, yo Sí, quisiera claro. partir exactamente desde ahí, desde tomando en cuenta los parámetros sociales, el poder que conlleva ser padre y la información. Actualmente tenemos toda la información al alcance, pero no significa que esa información sea lo real, porque muchas veces, de acuerdo a los parámetros sociales, tenemos algo establecido de lo que debe ser, pero tú lo acabas de decir, tus dos hijos son totalmente diferentes. Sí, claro. Entonces, muchas veces como padre, y creo que ahí entra la gran parte de ese poder que tenemos como sociedad, como padres, como maestros, el que muchas veces queremos guiar a estos niños a través de un parámetro social, de Ujú. algo que nosotros consideramos que está bien de acuerdo a la información que se tiene, a lo que se ha vendido, Claro. pero no es así. Yo lo veo, por ejemplo, en la escuela con los niños. Tú eres papá de muchos. Sí, y que es muy importante lo que dices de ese peso que tienen también los maestros, que es muy poco valorado. Pero tú ves a niños desde uno que es totalmente callado, que no dice nada, incluso le da pena hablar, desde el niño que desde que llega al salón de clases está corriendo, aventando cosas. Pero si ahí me dijeras, yo diría, pues como maestro, lo más fácil es que todos estén sentados y haciendo las actividades que es. Pero no Claro, es así porque cada niño necesita algo diferente claro, y cada uno está expresando sus formas de ser de una forma distinta. Entonces es donde entra realmente ese poder claro. como padre y como sociedad,
poder identificar qué es lo que necesita el niño y no qué es lo que yo quiero para él. Entonces, y ya nada más para ahí acabar ese punto, muchas veces no considero que sea genuino porque precisamente nos dejamos guiar por este parámetro social donde digo, yo quiero, mi hijo va a tener lo que yo no tuve. Sí, sí, yo creo que hay una línea muy delgada en ese sentido, porque si bien, por ejemplo, tú lo mencionas o lo mencionan, el papel de los maestros ha sido sobrevalorado, eh, y aunque no dudo que sea importante, muchas veces habría que preguntarnos qué tanto se está delegando la educación de los hijos, pues a las instituciones, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí, claro. A veces dices, bueno, lo llevo a clases bueno, a sus clases normales. Luego lo llevo a natación, lo llevo a fútbol, lo llevo a inglés, lo llevo a... A danza. Entonces, Sí. sí, digo, a veces el interés puede ser genuino, o sea, la intención puede ser realmente genuina. Y además, bueno, en este caso, yo te conozco de muchos años y me consta, pues que inviertes no solo tiempo, sino también mucho dinero en tus hijos. Yo creo que Sí, son dos recursos, si ustedes se pueden analizar, que no cualquiera está dispuesto a invertir en todo, claro. tiempo y dinero, sobre todo el primero. Sí, claro. Porque el segundo, digo, al final el dinero, pues tú puedes pagar para que lo cuiden, puedes pagar para que lo entretengan, pero el tiempo, yo creo que puede ser una de los principales recursos que podemos destinar realmente a nuestros hijos. Claro. ¿No? Y el tema de la información, decía, hay una línea muy delgada porque al final nosotros como padres o maestros tenemos acceso a mucha información, pero también los niños ya tienen acceso a mucha información. Claro. Entonces es como encontrar ese equilibrio, como saber Sí. mediar a qué información estamos accediendo nosotros, pero también a qué información pueden estar accediendo nuestros hijos. Porque también eso es un hecho, ¿eh? O sea, si bien sí he podido identificar que nuestra generación de padres como que tiende a involucrarse más en sus actividades y a buscar como alternativas para su desarrollo y demás, también es cierto que muchas veces se intenta como matar el tiempo con muchas distracciones, Sí, ¿no? claro. Pones al niño frente a la televisión y mira, Y es no tu te hora va de a dar descanso. lata Sí. durante horas. Y de repente así se te va el tiempo, se te van los días, se te van los meses, se Se hace te un va olvidando, hábito claro. y es algo que ya después difícilmente puedes controlar, ¿no? Sí, claro. Y es algo con lo que yo siempre, y en algún momento creo que se los dije, o sea, la lucha del por qué yo elegí emprender y no dedicarme, por ejemplo, a mi profesión, es precisamente eso. En algún punto, el emprendimiento me dio la cantidad de dinero que me permitió tener el tiempo con mi familia. Y me gustó y de ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Pero era eso precisamente, no era tanto la cantidad de dinero que puedes generar, sino el tiempo de calidad que yo estuve en su momento con mis hijos y que por eso la lucha constante. Y como dices tú, al final del día muchas veces los papás luchan por el dinero para darle a los pequeños, rellenarlos pues de actividades, escuelas, buenas escuelas, etcétera. Pero para mí, personalmente, lo más valorado es el tiempo. O sea, el que el hijo sabes que realmente está sintiendo tu presencia, ¿no? O sea, que sí realmente él se siente a gusto. Yo siempre lo he visto mil veces con mis hijos. Obviamente en casa hay aparatos, ¿no? Está el Nintendo, está el iPad, está la pantalla, está todo, pero siempre Karen y yo nos hemos dado cuenta que si a ellos les ponemos así a escoger, ¿qué quieren? ¿Nos sentamos a ver una película 2, 3 horas o Ajá. nos vamos al parque a caminar, a jugar, a patear? Siempre mil veces eligen la parte de la Ok. actividad, el parque y todo. Entonces, obviamente ahí te das cuenta pues que tu tiempo para ellos es pues, de mucho valor. Yo lo vivía o sea, de viva persona con mi papá, mis papás son separados, y cuando mi papá se aleja de nosotros al principio, pues mucho tiempo compensaba con material el tiempo. Y nosotros igual, siempre todo el tiempo era como que, pues es que te queremos ver a ti, ¿sabes? Entonces viajábamos, salíamos con él, o sea, y hoy en día mi papá también está muy preocupado en recuperar, no se recupera el tiempo, pero es una manera de decirlo, ¿no? O sea, el tiempo que no estuvo con nosotros, ahorita pues buscar hacerlo, ¿no? Entonces, eso para mí sí es básico e importante. Algo que les quería soltar hace rato que les dije, es
justo lo que decías ahorita, muy de la carga que tiene las escuelas, la sociedad y la información a la que todos están. Un punto de estos es, no es solo la información que alcanza tu hijo, sino la información que cada uno de los niños de su salón, del fútbol, de la natación, de la danza, tienen. Porque a mí de repente Samuel me llega con unas cosas que digo, o sea, ¿dónde viste eso? No, es que mi amigo de la escuela, y yo así de, no, o sea, es información general. Entonces, ahí les va una bomba y también quiero escuchar su opinión. Ajá. ¿Qué opinan ustedes del homeschooling? De educar en casa, educación sin escuela. Hace poquito me clavé mucho con este rollo y hay mil controversias, ¿no? Que son niños que no conviven, que socialmente no son estables, que no sé qué, que no es buena opción porque necesitas estabilidad primero tú y eso es lógico, obviamente. A lo que yo voy es, tiene todas sus ventajas y dentro de esas es toda esa información que tú no quieres que tu hijo absorba, toda esa energía que no quieres que tu hijo absorba, pues le emites estando en casa. A ver, antes de brincarnos a otros de los beneficios, Ajá. ¿qué opinan ustedes de esto? No sé si en algún momento lo habrán escuchado, pensado Sí, o sí, lo claro. conozcan, Sí, sí. pero a ver. Fíjate que antes de tener a mi hijo, yo pensaba demasiado en eso. Y de hecho yo estaba totalmente de acuerdo en eso. Incluso yo llegué a decir, cuando yo tenga un hijo, no lo voy a llevar a la escuela, hasta los 7 años como en Finlandia, ¿no? Ajá, Decía, sí, sí, porque tiene los mejores parámetros y demás, ¿no? claro. En ese sentido. Cuando nace Darío, pues yo estoy con él desde muy chiquito también. Sí, sí, Creo sí, que de acuerdo. compartimos esa parte del emprendimiento, igual, ¿no? Tal cual. Yo tengo la oportunidad de quedarme con él desde que tiene un mes y pues convivo, pues, o sea, me toca vivir absolutamente todos sus procesos, ¿no? De Claro. cerca. Pero conforme él va creciendo, yo me voy dando cuenta que él, pues también tiene como esa necesidad de crear o de generar vínculos con otras personas, pero no solo, pues, personas de la familia y así, sino personas también de su edad, ¿no? En este caso, Sí, pues, niños de su edad, porque al final ellos, juegan y exploran y se divierten, pues, de una manera muy particular a que como lo puede hacer con un adulto, ¿no? claro. Entonces, es así conforme logré cambiar de opinión. Ok. Entonces, al final, mira, hay un autor que se llama Iván Illich, que tiene un libro que se llama La sociedad desescolarizada, y él plantea, pues precisamente ese panorama, ¿no? Decía, antes no existía la educación formal, Ujú. no existía la educación como institución, y los niños eran educados en la casa, porque es su lugar natural y porque al final los niños aprenden, pues, explorando y aprenden de esta manera, y aprenden de otra. Sin embargo, yo decido al final, junto con mi esposa, llevarlo a la escuela para que pueda jugar, convivir con otros niños, distraerse. Pero lo que sí puedo decir es que no desde el enfoque ya de decir, ay, es que yo quiero que vaya a la escuela porque ya quiero que aprenda un montón de cosas y quiero que salga leyendo y quiero que aprenda a multiplicar y que tenga puros dieces. No, es más, hasta la fecha, por ejemplo, a Darío nunca le hemos dicho, pórtate bien o procuramos, a lo mejor se nos ha salido alguna vez, pero no solemos decirle pórtate bien o tal cual así como hazle caso a la maestra, ¿no? Tampoco le Sí, decimos no claro. le hagas caso, pero al final lo que le decimos es diviértete. Sí, O claro. sea, a mí es lo que me interesa, que vaya a la escuela y que se divierta, que se la Claro. pase bien. E inevitablemente en ese pasársela bien, en ese jugar, explorar, experimentar, está aprendiendo un montón de cosas. Claro. Entonces es como remitirse un poquito, en este caso, al sentido común, que a veces no es tan común para mucha gente, pero es como decir, ¿de qué manera aprendemos realmente? Pues explorando, Jugando, sí, jugando, claro. experimentando. Y los Todos. niños son los mejores maestros en ese sentido. Claro. Entonces a lo mejor no haría falta leer un montón o saber un montón de cosas de lo que pasa a nivel interno en el cerebro, Claro, sí, sí, de los sí. procesos biológicos, los procesos químicos, neuronales, como para poder de alguna forma darte cuenta cuál es la naturaleza de los niños, que bien lo dijo Omar, porque puede llegar un niño que es de esta forma, pero puede llegar un niño que es de una forma totalmente distinta. Claro. ¿No?
Y ya después en casa cada quien moldea a sus hijos de cierta forma y van formándose una personalidad, como mencionabas hace un rato, pero al final la personalidad ni es tan personal. Sí, O claro. sea, la personalidad es una mezcla de, pues, de la personalidad de todos los integrantes de la familia, de las figuras más cercanas, hasta de los maestros, ¿no? Y uno Ok. empieza ya a adquirir como, pues ya pegarse más a lo que se espera socialmente, a los parámetros socialmente esperados, a las buenas calificaciones y un montón de cosas. Pero bueno, en términos generales no estoy peleado Ok. con ninguna ni otra, mientras de alguna forma se busque o se respete que los niños puedan aprender o que puedan crecer o que puedan desarrollarse de manera lo más libre posible, Natural, claro. lo más natural posible. Sí, creo que Sí. esa es la función. Un paciente me dijo una vez que hizo homeschool con sus hijos, y yo le platicaba de, no, buscamos escuelas y esto y lo otro, y él me decía, ¿por qué no educas en casa? En ese momento, la verdad es que yo lo tiré loco y dije, no manches, estás pero bien loco, qué primitivo, decía yo, ¿no? O sea, yo le dije, ¿cómo te das cuenta que tus hijos están aprendiendo? Me dice, es que no es que te des cuenta que estén aprendiendo. Ujú. Tú ves a tus hijos felices y sabes que lo estás haciendo bien. Y de ahí parte todo, o sea, la felicidad de tus hijos. Obviamente que ya después que si leen, que si esto, que si lo otro, pues sí, pero el tema es eso, que sean unas personas estables, dice, y no se encuentren una estabilidad mejor que pues haciéndolo tú mismo en casa, ¿no? Pero obviamente el tema social, claro que sí tiene mucho que ver. Perdón, Eugenio. Sí, partiendo desde la naturaleza, por ejemplo, no sé, me gusta ver muchos documentales de animales, De pingüinos. de pingüinos, pero tomando, por ejemplo, un depredador, lo que hace es enseñarle lo básico a su cría y después desprenderse de ella, Ujú, para que realmente pueda sobrevivir la cría. claro. Y eso es naturaleza, Sí, no es que claro. me lo esté Sí, inventando ni nada. 100% natural. Entonces, habría que partir desde dónde se quiere hacer esto. Mm, Si desde para proteger, controlar, o si quiero que tenga una mejor educación. ujú, Porque si lo que quiero es que tenga una mejor educación, a lo mejor está bien, pero si lo que quiero es controlar y proteger, pasa cuando quieres que tu hijo no se enferme. ujú. Que, Sobreprotección. que no dejas que juegue con la tierra, que no se ensucie y entonces crece el Claro. niño y tiene un montón de alergias, se enferma por cualquier cosa. Sale peor. Entonces, Claro. esta parte de querer que nuestros hijos no conozcan el mundo exterior de todo lo que está, pues al final los va a ser un tanto inútiles, vulnerables, Susceptible, sí. porque en algún momento tienen que salir y enfrentarse a lo que hay en la vida real, Claro. porque si no tienen una base sólida, que era lo que decían al inicio, que esos valores, esa educación, viene desde casa. Ujú. Y yo lo veo con los niños, luego hacemos experimentos. Entonces, siempre los niños es de, profe, ¿me puedo llevar este material? Siempre. Entonces, les digo, cuando termine yo mis clases, vienes y te lo llevas, ¿no? Y hay niños que aún así lo agarran y se lo llevan, se lo roban, ¿no? Ajá. Y curiosamente ayer, dos alumnos me dijeron, y les dije, sí, pero cuando terminen clases, vienes y te lo doy. Y como a mediodía, llega el niño tocando a la puerta y estaba llorando. Y entonces saca un material y me dice, profe, es que se fue mi mochila. Y dice, y me sentí culpable. Ok. Y llore y llore. Y me lo dio. Hubiese sido cualquier otro niño, se lo lleva, ¿no? E incluso hasta lo esconde más. Entonces, realmente no tiene mucho que ver a lo que él se exponga. Claro. Porque la mejor forma de proteger a tus hijos es educándolo, enseñándole Esas bases verdaderos sólidas. valores y que ahí entra otra vez el poder de la paternidad. Y no solamente el poder de la paternidad, sino también el poder que conlleva hacer cualquier profesión. Ujú. Porque muchas veces se realiza esta profesión, pero ni siquiera estamos alineados
lo que somos realmente. Entonces difícilmente podemos... Claro. Sí, sí, bueno, mencionaste dos puntos que me parecen cruciales, muy importantes. Y el primero tendría que ver, identificar cuál es la razón por la que quieres que tus hijos tengan una mejor educación o una buena educación. Yo creo que eso es clave porque a lo mejor está partiendo de nuestras propias carencias o de nuestras propias limitaciones. Porque muchas veces lo hacemos como por decir, es que yo quiero darle a mi hijo todo lo que a mí no me dieron. Ajá. O yo quiero que mi hijo logre todo lo que yo no logré. Y eso es muy real, ¿eh? Hay muchos casos así. O sea, de gente, de papás que se buscan realizarse A través de los hijos. a través de los hijos. Y eso genera mucha frustración, mucha insatisfacción. Además de que después acarrea un montón de problemas con los hijos, ¿no? Ya, por ejemplo, en la adolescencia. Está en la naturaleza, y tú lo dijiste, ¿no? Está en la naturaleza que los hijos desde muy pequeños sean rebeldes, que no sepan seguir instrucciones, que no quieran seguir órdenes, que no quieran imposiciones. Está en nuestra naturaleza. Pero si nos damos cuenta, toda la educación está diseñada para mitigar, para someter, Claro. y no dejar que se exprese Eso iba. nuestra verdadera naturaleza. Entonces yo creo que sí sería importante preguntarnos por qué quiero que mi hijo haga esto o lo haga de tal forma. Y el otro punto que me parece muy importante también es exactamente ese, que al final nosotros no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, esperando que nada les pase o que no se expongan a ningún peligro, a ningún riesgo, porque inevitablemente en algún momento lo van a hacer. Y a mí me pasa, por ejemplo, en casa pues tenemos ciertos valores, pero ya cuando el niño, y tú lo dijiste, cuando el niño convive con muchos otros niños y en un entorno donde no están los papás, pues los niños aprenden un montón de cosas. Imagínate, aprenden un montón de cosas. Entonces, no puedes controlar eso del todo, no lo puedes controlar. No puedes evitar que tu hijo se exponga a niños que son groseros, que son violentos, que son maleducados, si lo queremos ver así, o sea, podemos ponerle muchos adjetivos. Al final es parte de, porque el niño tiene que aprender a lidiar con todas esas cosas. Sí, claro. Pero el soporte va a estar en casa, ¿sí? Porque al final ya después tú lo vas a trabajar en casa y va a llegar un momento y la mayoría de la gente bueno, yo me he dado cuenta que la mayoría de los papás se angustian o en algún momento nos angustiamos por el hecho de decir, ay, ¿qué tal si mi hijo, pues no es así o no es asá o no tiene los mismos valores o no pone en práctica los valores que le enseñamos en la casa? Es muy probable que en algún momento se los brinque, que en algún momento hagan caso omiso de eso, pero sin duda va a llegar un momento en donde el niño va a replicar Claro. lo Sí, que pues se de ve esa en casa. manera, sí, claro. Sí, fíjate que lo que decías tú es muy cierto. A lo que iba no era tanto por sobreprotegerlo de lo que hay allá afuera, sino era más por un tema de educación. Porque al final del día yo me he dado cuenta que pues hasta ahorita, ¿no? Mi hijo ya de 8 años, ya para 9 años, sabe lidiar con frustraciones, sabe lidiar, porque lo hemos traído desde casa, o sea, los valores y lo que le hemos enseñado. Aquí lo que a mí personalmente me interesa de esta parte es salirnos un poquito del sistema, ¿no? Que es una controversia, digo, no sé, ahí el público que ustedes tengan comentará también, qué tanto creen que sí se puede salir del sistema y qué tan juzgados, que esto lo sabemos por emprendedores, qué tan juzgados son los que se salen del sistema, ¿no? Los que no ejercen su carrera, los que no trabajan esto. Entonces va más enfocado como por esa parte, sí hacer una educación en la cual desarrollemos al niño en base a su naturaleza, a lo que sea natural para él, ¿no? O sea, porque he escuchado muchos comentarios que hablan acerca de que en el homeschool el niño desarrolla una habilidad real innata, que puede ser música, pintura, deporte, etcétera, 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 y tú lo identificas obviamente y lo explotas para que cuando él crezca y se quiera dedicar a la música lo haga con amor y realmente lo explote por esa parte, ¿no? Porque explicaban muchos que hacen estudios en preparatorias
y los chicos no saben qué estudiar. O sea, no los guían Sí. para elegir una carrera en base a lo que saben hacer, sino dicen, ay, es que Abraham, que es mi mejor amigo, quiere hacer arquitectura, pues como que también me llama la arquitectura y ahí va a ser arquitectura, ¿no? El caso mío fue igual, o sea, yo no quería ser dentista. Yo me fui allá por el tema de que sé que se gana bien, que el tiempo, etcétera. Y me metí, no por elección, entonces no fue un tema natural. Entonces, Sí. si el sistema te guía y todos los niveles es lo mismo, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué estudias el preescolar? Para poder brincar a la primaria. ¿Para qué estudias la primaria? Para poder brincar a la prepa. Y de la prepa, ¿para qué estudias? Es el Para poder mismo, acomodarte en una el universidad. mismo nombre lo dice, ¿no? Preescolar, antes de preparatoria. Te preparan para lo que Exactamente. sigue. Y ya cuando llegas a la universidad tienes que elegir, pues, para dónde. Entonces, a eso iba yo. ¿Qué pasa si tú educas a tu hijo en de esa misma manera, ¿no? O sea, pero la guía, en lugar de que en cada nivel sea para alcanzar el nivel más alto, que sería una carrera o un trabajo o un empleo, fuera enfocado sí a sus habilidades o fuera enfocado o tú lo fueras guiando para que al final del día, yo en mi mente siempre está la palabra emprendedor o empresario, porque las ventas bien hechas te dan un buen de lana, o un empresario que cree sus propias oportunidades. Ujú. Entonces, si tú educas a tu hijo y le metes desde ahorita en la cabeza, todos los días, tú vas a ser empresario, tú vas a ser empresario, tú vas a ser... Y no, para él no conoce otra cosa más que ser empresario, ¿qué va a ser de grande? Un exitoso empresario, porque en su mente no ve nada diferente, ¿sabes? Que en el sistema te guían Exitoso en términos económicos. en términos económicos. Sí, Porque sí, claro, sí, 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 o sea, en términos económicos, porque el éxito se logra hasta sin un peso, ¿no? Se puede ser exitoso en mil cosas, pero el éxito sin monetario, porque lo hablábamos hace ratito, el tema de tener una estabilidad mental ujú. acompañada de una estabilidad económica, o sea, te abre mil puertas y te da oportunidades hasta para ayudar a muchísimas más personas. Sí, sí, estoy Creo de que es la acuerdo. guía, no sé si está como lo estoy dando a entender, o no sé si ustedes opinan estoy mal enfocado, pero mi intención, ¿sabes qué? Más es esa. Y realmente, como tú lo dijiste hace ratito, y no lo escondo, Ujú. realmente por lo que hemos batallado nosotros, ¿sabes? No porque yo quiera que logre lo que yo no logré, sino porque sé que el camino para tener una estabilidad económica puede ser por ese lado, ¿sabes? Donde no dependa de nadie más, donde su tiempo pues, dependa de él mismo y sus ganancias dependan 100% de lo que él haga. Va Sí, por ese enfoque, ¿no? Sí, respecto a tu pregunta de si es posible desprenderse del sistema, No, yo no. creo que es casi imposible, pero alguna vez escuché algo que me hizo mucho sentido y que desde ahora pues lo he incorporado, digamos, no es lo mismo estar en el sistema que estar uniformado. Claro. O sea, de alguna manera participas en el sistema, eres parte del sistema, pero no estás uniformado, que vendría siendo no identificarte con eso. Claro. Y está, justamente yo creo que ahí está la clave, pero es bien complicado. Y te lo digo a nivel personal, es bien complicado, porque al final los parámetros sociales nos siguen metiendo mucha presión. Ujú. Mira, en cuanto al tema del homeschool, dices, si tú tienes a tu hijo en casa, tú lo educas, es más probable que tú puedas identificar a muy temprana edad cuáles son sus principales fortalezas y habilidades y que tú puedas desarrollar un excelente músico, un excelente deportista, un excelente empresario, lo que tú quieras. Pero si lo vemos desde esa perspectiva, me parece una perspectiva bastante utilitaria. Ujú. O sea, al final es una perspectiva muy utilitaria. O sea, si nos damos cuenta siempre, vamos hacia allá. O Ujú. sea, porque partimos de un ideal de éxito que al final no deja de ser impuesto por la sociedad. Entonces, Claro. yo quiero pensar que lo ideal sería, aunque no es fácil, pero lo ideal sería poder educar a nuestros hijos de manera libre, sin ninguna pretensión. Sin Ujú. ninguna pretensión. O sea, que no importa lo que haga o lo que sea en términos sociales, Claro. que tú te sientas realmente orgulloso por el simplemente hecho de ser como es, Claro, claro, sin claro. importar lo que sea, a qué se Sí, que no lo dedique, forces, cuánto claro. gane. Y es más, yo casi estoy seguro que si todos educáramos desde ahí, porque definitivamente eso sería educar desde el amor,
Claro. porque el amor está libre de sufrimiento, está libre de apego, está libre de expectativas. El amor real está libre de todo eso. Claro. Entonces yo quiero pensar que si todos educáramos desde ahí, sería inevitable que nuestros hijos tarde o temprano fueran exitosos en la vida, en todos los aspectos. Claro. En todos los aspectos. Sí, yo precisamente hablando de si se puede estar fuera del sistema, no se puede estar fuera del sistema, pero la frase lo dice todo, ¿no? Entonces, quitar esos parámetros y dejar que el niño sea libre, que realmente muestre la verdadera esencia. No estoy tan de acuerdo con el estudiar en casa, porque si yo lo voy a impartir como padre, va a haber un sesgo. Va a haber un sesgo, porque yo como padre tengo afinidad a ciertas cosas. Sí, claro. Entonces, y yo lo puedo ver, o sea, por ejemplo, ahí me llevan mis sobrinos y puedo jugar con ellos, etcétera, pero siempre sale a hacer algo que a mí me gusta. Y al final es manipulación. Entonces, mira, ven, vamos a ver Subconsciente, Pero, por manipulación, ejemplo, ¿no? o sea, si es una manipulación que lo guía hacia algo positivo, porque al final están manipulados, ¿sabes? Sí, sí. Yo les decía, por muy preparados que estén los mises, coaches, maestros y lo que tú quieras, todos traen sus problemas. O sea, se puede haber peleado con el marido y trae esa energía, ¿sabes? Y ellos lo van a absorber. Esa parte también yo digo, al final de cuentas, todo va a ser una manipulación de todos lados, ¿sabes? Yo elegiría manipularlo, no por una mala manera, Sí. ¿no? Pero pues una manipulación desde el amor, ¿sabes? Acá lo importante sería precisamente que podamos identificar y potencializar sus habilidades Sí, del claro. niño, pero no con un fin en específico. Sí, claro, No que sea natural, pues. que no, por ejemplo, si le gusta el arte, no pensar en que Que por ahí no es. Ajá, sí, no, claro. no, o que tiene que emprender Ajá, claro. y que tiene que ser rico, porque a lo mejor a él le gusta pintar Claro. y ya. Y su felicidad está en eso, ¿sabes? No en el cuánto puedo ganar con la pintura. Sí, Ajá, sí, ahí sí. debería estar el foco, ¿no? Sí, claro. Dicen que la 100%. única manipulación eh, aceptable es precisamente cuando lo haces en pro de ayudar a esa misma persona. No. Pero aquí la cuestión es que no sabemos si realmente los estamos ayudando a veces, ¿no? Sí, porque muchas veces es identifico que mi niño es bueno para el fútbol, lo voy a llevar a clases que sea futbolista profesional. Y ahí está la presión. Hay algo que se llama Ikigai, antes de que se me vaya, perdón. No sé si has escuchado del Ikigai, Más o menos. este método japonés, que está bien interesante y ahí resume todo. Lo que más amas, cuál es tu superpoder, o sea, para qué eres realmente bueno, qué es lo que el mundo necesita y qué está dispuesto a pagar la gente. Okay. Entonces, si se unen esos cuatro pilares, ya tienes el éxito garantizado. Claro. O sea, entonces sí, sí, al final es inevitable no manipular a nuestros hijos, es inevitable. Claro. Aquí la cuestión es que llega un punto, llega un momento en donde ellos son capaces o deberían de ser capaces de tomar sus propias decisiones y cuando ese momento llegue, aceptarlo Claro. en su totalidad. No importa si se equivoca, no importa si al final se da de tope, si al final fracasa, no importa, Sí, claro. porque al final ya tiene que ver con su propia experiencia directa. Sí, que bueno, ya nada más para terminar, ustedes como papás y los que nos ven, la pregunta es esa, ¿qué más quieres para tu hijo? De aquí a 30 años, 20 años, que tu hijo sea feliz o que sea exitoso. No, que sea feliz 100%. Que sea feliz y yo estar en esa parte de su felicidad, ¿sabes? No que yo lo haga feliz, sino yo ser parte de, partícipe en esa felicidad, ¿sabes? Como lo que dijo Abraham, o sea, que él forje su felicidad y que yo sea un apoyo para él en esa parte. Creo que es lo que... Sí, tal vez lo que yo crea o piense en este sentido te pueda reconfortar un poco, porque creo que si un niño
es feliz, logra ser feliz. Bueno, es feliz, porque son felices, los Sí, niños son claro. felices. Ya pensando La en tu hijo felicidad como se un acaba adulto. cuando llegan las cuentas. El éxito es la consecuencia, porque Claro, en este caso claro. ya no entra, o sea, el principal indicador ya no va a ser el dinero, Sí, claro, no. pero aún así es muy probable que el dinero venga por añadidura, porque al final todos, mucho o poco, todos generamos. Entonces yo creo que eso se va a dar por añadidura y muy probablemente nosotros vamos a participar Sí, de eso. claro.